Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a CINAG, escuchando el proceso. Mi nombre es Fernanda Gómez y el día de hoy nos acompaña Hugo Villarreal para tocar un tema que hoy en día se está tocando afuera mucho, y el tema es espiritualidad. Hola Hugo, ¿cómo Hola estás? Fer, ¿cómo estás? Muy buen día a todos. Pues bueno, Fer, a lo largo de la historia la espiritualidad ha tenido diferentes connotaciones, en religiones, se asocia con cosas del alma, hay que ver que la espiritualidad es una cosa y el espíritu de la persona es otra. Hay filosofías espirituales, religiones, y luego aparte en las épocas del proceso del humano, pues ha tenido diferentes formas de verse, de experimentarse, de vivirse, de decir qué es esto. Hay muchas películas, De todo. dicen que el espíritu de una persona cuando muere, pues pierde peso el cuerpo porque el espíritu se va, quién sabe cuántos gramos. Y hay una serie de connotaciones muy importantes, y en esta entrevista, pues vamos a ver cuál es a dónde nos dirigimos, ¿verdad? Con tu Ok, entrevista. sí, lo que a mí me gustaría hablar, tocar el día de hoy es por qué dentro de la psicología está tan peleada esta parte espiritual o no es tomada en cuenta como una esfera esencial del ser humano. Bueno, yo creo que va a depender mucho de varios factores. Por ejemplo, hay gente que es muy profesional como terapeuta, tiene una línea, tiene un trabajo, una especialidad, tiene una corriente psicológica y es muy profesional. Y si en esa corriente psicológica no se incluye esto, pues no lo va a incluir. Otros pueden tener una ideología muy distinta del trabajo del terapeuta y pueden estar recibiendo a su paciente y trabajarlo, aunque ellos no sean muy espirituales, trabajar la parte del espíritu que la persona requiera. En fin, una de las cosas que sí es muy importante es que normalmente la parte de la espiritualidad, ¿sí? Va vinculada con el espíritu de la persona, con el alma de la persona, con Dios y con una religión, por lo tanto con una doctrina. Entonces, cuando esa maraña de cosas está ahí y no se tiene la cautela de decir, voy a trabajar la parte espiritual y en eso se incluye lo demás, pues mucha gente va a decir, oye, ¿sabes que eso ya no es terapia? O ¿sabes que Dios en la psicología como que no? O es la psicología o es Dios, etcétera. Sin embargo, todas estas connotaciones en las que se asocia la parte espiritual, o el espíritu de una persona, que es todo esto, pues empieza a complicar un poquito el trabajo de un psicólogo o de un psicoterapeuta cuando va a hacer algún tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque no podemos en una terapia, lo que se nos ha enseñado en el canon terapéutico, pues es regresar en el pasado y arreglar las cosas, el canon terapéutico normal, el de la escuela, vamos, ¿sí? Y también pues, se nos ha enseñado a no dejar en manos de Dios las cosas. Por ahí hay filósofos y escritores que es el opio del pueblo, etcétera, etcétera. Pero finalmente, sin meternos en tantos detalles, yo creo que la parte espiritual es una cosa, Dios es otra, ¿sí? El alma es otra, y esas partes que deberían de quedar fuera, porque el espíritu de una persona tiene que ver con su esencia personal y lo que le deja a la gente y cómo se ve en el mundo y cómo ve al mundo, qué deja ahí. Esa es la parte espiritual, ¿verdad? Y otra cosa, pues, es el alma, y otra cosa es Dios, y otra cosa es la doctrina, y otra cosa es la religión. Entonces, hay que saber separar estas cosas para poder decir en un trabajo, empezar de psicoterapia, empezar a trabajar sobre el espíritu de la persona y que ese se va a ir modificando a medida que se va a ir trabajando algunos aspectos de su personalidad, de su temperamento, de sus experiencias y que se empieza a ver de otra manera y entonces su espíritu de cómo se relaciona con la gente, cómo hace las cosas, pues puede ir mejorándose, ¿sí? Ese sería lo natural de entender la parte del espíritu de una persona dentro de psicoterapia, sin involucrar a Dios, sin involucrar una doctrina, sin involucrar el alma. Ok. ¿Ok? Y por ejemplo, dentro de la psicología transpersonal, lo que ellos toman es solamente el espíritu, digo, la espiritualidad. Es que va a depender de qué época, qué Ah, ok. escritor, porque como en todas las psicologías, digo, las primeras pues hubo alguien que escribió y luego pues fue Sigmund Freud y luego fue Jung y fue Pavlov y cada quien
estaba muy centralizado en ese entonces el proceso de escribir sobre la psicoterapia, ¿sí? Y también el entorno tiene un efecto sobre la corriente psicológica que da risa porque a veces la gente ni cuenta se da. Por ejemplo, tú agarras a Sigmund Freud y habla de las pulsiones, del yo y de cómo sale la presión y habla de todo eso y tú dices, ok, en esa época lo que estaba de moda en la ciencia eran las máquinas de vapor. Entonces las presiones, la pulsión, todo lo que hablaba era en relación a eso y sobre todo el misticismo de la cultura griega, que era la parte del occidente que estaba entrando, ¿verdad? Entonces, pues así se configuró. Luego, más adelante, años después, la psicología la asociaban que todo funcionaba en el cerebro. Y entonces todo era, los ejemplos que había en esa época, digo, tú no lo sabías, pero los ejemplos que había, pues era una señorita donde estaba conectando todos los cables como del teléfono antes, era que quería llamar a tal y le ponía así. Y entonces todos los ejemplos que había eran en relación en los años 60 a esas conectividades 50, 60 de la señorita que estaba cableando toda la llamada por teléfono. Y eran el ejemplo que ponían. En los años 70, finales de los 60, 70 y 80, pues era la computadora. Entonces uno era el software y otro era el hardware y así funciona el cerebro. Y todo el ejemplo era en relación a la programación. Se te borró el cassette, no sé, o sea, todo era en función de eso. Hoy, hoy pues es la física. Pero el asunto es que los que han tomado todas estas cosas como parte del proceso cultural y donde se pone la psicología, pues de alguna manera pues no tienen el conocimiento profundo de esto. ¿Por qué te pongo este antecedente? Porque la parte espiritual también va acomodada de esa manera con estos antecedentes. Sí, ¿dónde ¿Sí? queda? Entonces, por ejemplo, tu pregunta de la psicología transpersonal, pues tenemos que ver que el principal precursor casi nadie lo conoce, es Charles Start, es un psicólogo que tiene una especialidad en parapsicología y está en una universidad y tiene un doctorado de eso y hay en Estados Unidos una universidad de esto y él es fundador y estaba ahí en ese trabajo, él todavía vive, Charles Start, y él escribió muchos procesos y muchos trabajos de proceso de muerte, renacimiento y lo que pasaba con el espíritu, ¿sí? Pero está asociado a un psiquismo que tiene que ver con lo psíquico, ¿sí? Con los poderes psíquicos. Luego tenemos, ese es un punto importante dentro de psicología transpersonal. Luego tenemos a Stanislav Grof, que es un psiquiatra que se viene a América y que le empieza a entrar el LSD con pequeñas dosis en sus terapias, ¿sí? Y él es otro precursor también bien importante, mucho más nuevo que TAR, pero más o menos por las edades, ¿sí? Hablo nuevo más en el abordaje del conocimiento de lo que es la psicología transpersonal, la retoma, ¿sí? Y él tiene, por ejemplo, una explicación también media psíquica de regresiones al pasado a través de estados holotrópicos del cerebro. Eran con LSD, después conoció a su esposa, esta Cristina, y ella era maestra de yoga, ha dicho, oye, no, ¿para qué te metes eso? Con estas respiraciones llegas a estos mismos estados, y se creó una parte de la psicología transpersonal que tiene sus vistas en regresiones al pasado, de tener así cosas de todo este tipo. Y luego tenemos, ¿sí? A Ken Wilber, que es un filósofo de filosofía perenne, que él empezó a escribir cosas geniales e importantes de la psicología transpersonal. Y entonces acompañó a estos dos o tres grandes. Hay que acordarnos que la psicología transpersonal nace de la psicología humanista, ¿sí? De Maslow. De Maslow, ¿sí? Y que Maslow, Stanislav Grof, fue un cofundador de un lugar donde estaba Maslow, Fritz Perls, y donde estaba Stanislav Grof, y también estaba Charles Start, que ahorita ya es un relajo ese lugar. Pero ahí estuvieron todos esos juntos, todos esos avatares de la psicología. Y desde ahí todo tomó una forma diferente con cuestiones de Gestalt y con cuestiones del humanismo. Y la psicología transpersonal nace de este entorno. Ahora, en cuestiones de lo que es el espíritu, ¿sí? No podemos hablar que el espíritu de una persona, ¿sí? Cambie de acuerdo a las circunstancias de afuera o las personales. Son muchos factores. Hay un libro que tiene Stanislav Grof y Cristina, los dos lo escriben. Bueno, son tres libros
que lo escriben, que se llama Emergencia Espiritual. Okay. ¿Sí? Esos libros hablan un poquito, y me refiero por emergencia espiritual, no de la emergencia que va a la ambulancia por alguien, ¿no? Me refiero a la emergencia que emerge partes del espíritu que están contenidos y se emergen de acuerdo a las experiencias que tiene la persona. ¿Podría ser una depresión? Puede ser una depresión, puede ser algún estado que psicológicamente en el área de psiquiatría tenga una connotación patológica y que de ahí surja una remisión, quitando la depresión a través de una emergencia espiritual, y que la verdad es que son bastante escandalosas, ¿verdad? Cuando hay un evento de este tipo. Sin embargo, dentro de la psicología transpersonal, pues si te sigues fijando, hay un lecho ahí de como que no amarra muy bien con la ciencia, porque dices el espíritu, una depresión es intangible, la espiritualidad pues no la puedes medir, es un estado intangible que puede estar asociado con patologías o con regresiones a pelear en el tiempo, en el pasado, con un minotauro o a vidas pasadas, y entonces la parte científica se empieza a venir abajo. ¿Sí? Nosotros aquí en la psicología endocéntrica, que manejamos un diagnóstico fenomenológico, o sea, sobre un fenómeno, no sobre una interpretación, ¿sí? Incluimos dentro del aspecto del trabajo psicológico, en vez del inconsciente, incluimos todo un andamiaje, por llamarlo de alguna manera, que tiene que ver con los aspectos biológicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque empezamos a ver que la espiritualidad no es más que una fluctuación de densidad de energía diferente. Es decir, mi cuernita tiene una densidad, los líquidos o los fluidos de mi cuerpo tienen otra, mis huesos tienen otra, pero entre todos ellos hay un espacio, ¿sí? Que es el que organiza todo este organismo, ¿sí? Mis ideas, mi forma, y todo eso intangible dentro del organismo surge de esta tangibilidad, o sea, no están separadas, ¿sí? Así es que el espíritu también tiene una impresión de experiencia a través del organismo. Tú tienes una experiencia en tu organismo y obviamente hay una modificación a nivel psicológico, fisiológico y también del espíritu de la persona. ¿Me explico? Sí. Una persona que se ve sosteniendo muchas emociones negativas, pues va a llegar un momento en que esa emoción negativa se termina convirtiendo en un temperamento personal. ¿Sí? Y la impresión va así, en temperamento. Sí, primero obviamente tienes la impresión y ves qué pasa y tienes sentimientos, o sea, recuerdos de algo que te recordó eso que viviste. Si eso sigue pasando, pues empiezan a formarse sentimientos que luego van a cambiar en tus estados de ánimo, muchos estados de ánimo igualitos, pues te van a generar un temperamento, y muchos temperamentos va a cambiar tu biología y vas a tener una preferencia a sentirte de esa manera o experimentarte de esa manera, que finalmente van a cambiar tu proceso de cómo ves al mundo, cómo te ves con él, y al último va a cambiar tu personalidad. Entonces, sí hay una parte espiritual que está ahí. Nosotros, para incorporar esto, empezamos a traer, a integrar a a lo que es Stanislav Grof y lo que es Rupert Sheldrake, ¿sí? Mientras Stanislav Grof establece que hay vidas pasadas y que se tienen a través del inconsciente colectivo acceso a ellas. Y con la respiración. Con la respiración holotrópica, entrar en estados holotrópicos, y tienes experiencias de este tipo, de pelear con un minotauro, regresar en el pasado, estar en una guerra, cosas de este tipo, ¿sí? Pues para un biólogo de Cambridge, decano, dice, oye, pues no, me explico, porque pues también habría que ver que Rupert Sheldrake pues estuvo con Terence McKenna, que es pues es como un estudio de los chamanes y de las hierbas y de las loqueras esas. También estuvo en esos ambientes, pero siempre desde lo biológico, desde lo medible. Entonces, cuando está en reunión con Stanislav Grof, que lo juntan para unas entrevistas, pues él dice, oye, ¿cuál inconsciente? ¿Cuál? Demuéstrame la parte biológica de todo esto, y entonces te voy a creer que regresas en el tiempo a pelear con minotauros y a hacer tus procesos ahí, que te regresas y entiendes cosas porque tienes ahorita un síntoma que se generó hace quién sabe cuántas vidas pasadas, y entonces, ¿y eso cómo? Pues que el registro acásico, y empiezan a meterle de todos lados, y la numerología y la no sé qué, y ahorita la psicología transpersonal
pues eso es como una gran bastarda, güey, que una prostituta que le meten de todo y el asunto es que yo no diga que no funcione, pero ya cuando integras muchas cosas y las integran personas que no saben del todo el trabajo que hay detrás de cualquier idea de trabajo de esoterismo y la quieran mezclar con psicología para darle fundamento a algo, con algo de la historia del pasado, el registro acásico, y entonces sí habría unas memorias porque se encuentra en el éter, o sea, en el cuerpo astral, una seña, o sea, empiezan a mezclar cosas y dices tú, bueno, pues puede que tengan la inteligencia, el conocimiento y la sabiduría de mezclar los cuerpos con la psique, con el inframundo, con las peleas y lo que significa para él, y luego le avientan las cartas y luego hace un mandala y van a leer. Entonces dices tú, bueno, o sea, le gusta subirse una montaña rusa a esa persona para entenderse, sí. Y está bien. Hay de terapeutas a terapeutas y de pacientes a pacientes y cada quien se mete en el asunto que quiera para arreglar. Sin embargo, la línea más directa, por ejemplo, nosotros con la psicología endocéntrica, pues es agarrar la parte biológica y entendemos desde el punto de vista de Rupert Sheldrake la parte biológica, pero también entendemos toda la parte del acceso a lo biológico a través de un estado holotrópico. ¿Me explico? Entonces, es una integración de decir si tienes acceso a un estado holotrópico y te da acceso a memorias del nervio vago. Mientras que la teoría de Rupert Sheldrake, que tiene que ver con memorias ancestrales que se encuentran en nuestro organismo, que pueden ser activadas, ¿y qué hicimos nosotros? Integrar estas dos partes, comprendiendo ambas teorías, el origen y la forma de cómo se llega a cada una de ellas, e integrándolas en algo que puede ayudar más. A través de una respiración holotrópica se abran algunas memorias de tu genealogía para tener algún entendimiento y a través de un proceso de reimpresión, que es lo que hacemos aquí, poder modificar esa parte. Sin embargo, regresando a lo del espíritu, pues te imaginas la complejidad de hablar de una emergencia espiritual y a través de qué vas a ver toda la emergencia espiritual y cómo la vas a traducir para el paciente y que el paciente la entienda, etcétera. Es todo un lío. Por eso en las psicologías más clásicas, más ortodoxas, no se meten mucho con el aspecto espiritual, aunque por ahí en los años 80 y 90 se hablaba de una teoterapia, ¿sí? Y que no era más que un refrito de un gestal con una programación neurolingüística mezcladas para tener una teoterapia, o sea, con Dios. Y entonces te modificaban el espíritu. Y luego tuvimos por ahí también a los principios de los 90s, allá en California, cuando sacaron el librito ese azul, ¿cómo se llamaba? El DSM, ¿cuál no, librito azul? no, el de, era no me acuerdo cómo se llama, ahorita me acuerdo, de algo de espiritualidad, o sea, y que te daban ahí una serie de pasos y de ejercicios para tener acceso a tu parte espiritual y todo eso. Al ratito me acuerdo cómo se llama, se me fue el nombre del curso, y lo dieron en muchas partes del mundo y de todo. 12 pasos. ¿Eh? No, bueno, tú todavía no estabas en proceso de existencia, yo creo, ¿sí? Y era el curso de milagros. El curso de milagros, ¿sí? Entonces ahí manejaban una especie de espiritualidad con una falta de conocimiento tuya y te conocías y mezclaban cosas de religión con cosas de teología y cosas así. Y no deja de ser algo, a lo mejor un proceso de un libro muy bonito que se pueden juntar a leer en grupo y pueda sacar cosas muy bonitas, pero lo mismo pasa cuando el cerebro está conectado en el campo, puedes hacerlo a través de sentarte y nomás observar los patrones que hay en la naturaleza y puedes sacar la misma información. Depende del estilo que te guste, en el cual tú te quieras trabajar, el tipo de terapeuta y el abordaje del terapeuta, no importa. El asunto es que te ayuda. En la parte espiritual, pues todo este proceso es el que se complica. ¿Por qué? Porque biológicamente sí existe una parte que hemos identificado como espiritual y no son los gramitos que pesa cuando se va el alma y que la persona se le va, que muchos dicen, no, pues fue el aire, fue el último respiro, etcétera, son esos gramos, pero finalmente, más allá de esto, la parte espiritual tiene un reflejo de salida de impresión de experiencia en el cuerpo. O sea, el cuerpo es la impresión de la conciencia y del espíritu. Es decir, si tienes un síntoma, debe haber algo en tu conciencia o en tu cerebro y en tu parte espiritual
donde no ha habido una solución de eso y el cuerpo lo que hace es ayudar a través de un síntoma para que se libere a través de ese síntoma esa parte que no está integrada, psicológica o espiritual. Y una persona que no cree en la espiritualidad y nada de estas cosas puede integrar o puede descubrir cosas de su persona igual de profundas que una persona Sí, que porque no integra. estamos, o sea, por eso empecé con la parte desde el principio donde decía que pues no se trabajaba directamente sobre la espiritualidad. Una persona va a consulta y a medida que va avanzando en el proceso, según el terapeuta y según el paciente y la corriente que estén siguiendo, la persona empieza a sentirse mejor, se empieza a sentir más ligera, empieza a comprender su vida, ya no funciona tanto como víctima, se hace un poquito más responsable de su vida, en términos muy generales, ¿no? Y todo eso pues va cambiando la manera del espíritu de la persona. ¿Cómo podemos ver reflejado el espíritu de una persona? El espíritu de una persona te va a hablar cómo está con la gente, qué le deja a la gente, ¿sí? Es como el buque que dejas de tu persona con la gente cuando estás con ella, si te esperan, si no, si les gusta, si no. Es toda esa parte que, que es integrada desde muchos aspectos, pero que no es determinada especialmente por ciertas cosas, sino es un ambiente de patrones, de tus conductas, de tus emociones, tus sentimientos, pensamientos, ¿sí? Que emergen y de ahí emerge parte de quién es tu espíritu, ¿sí? El alma es otra cosa. O sea, simplemente es la espiritualidad. Sí, o sea, alguien que Creas o diga, no yo no creo, creas. pues no es que no crea, es como decir, oye, no creo que tenga un brazo, pues está bien, pues no, ahí está, pues no creas que lo tengas, ¿verdad? A ver, no lo uses. ¿Sí Okay. me explico? El Sí. espíritu es lo mismo, es una parte inherente del ser humano, como la psique, ¿sí? Y que van muy de la mano, ¿sí? De hecho, psique en español significa alma, psique es griego, significa alma, ¿sí? Y también ha sido todo un proceso de decir psique es psicología, es la mente, Sí. es finalmente la psicología no es más que otra protociencia. Incluso las corrientes que agarra son una protociencia porque finalmente se tomaron cosas de otras ciencias mucho más puras para poder desarrollar parte de lo que es la psicología. ¿Y qué, qué mensaje le darías a todas esas personas que están en busca de algo relacionado con la espiritualidad? Yo No creo que sé, la espiritualidad no es algo que se va a buscar allá afuera. La espiritualidad no es algo que se mida. La espiritualidad no es una vibración determinada. Digo, hay gente que dice que es una vibración, ¿sí? Y que entre más rápido vibres, tu espíritu está más alto, y entre más arriba. más densa, entre más vibración más lenta, pues más densidad y estás más abajo, y que eso se comprueba con la cámara Kirlian. Sí, puede ser que sí, pero si están con alguien que les está trabajando sus vibraciones, pues pregúntenle a cuántos hertz equivale una vibración. Si no te sabe contestar, pues no sabe lo que está haciendo, porque las vibraciones se miden en hertz, ¿sí? Y los hertz están relacionados con el cerebro y el sistema nervioso. Una cámara Kirlian te mide el electromagnetismo. Por Pero no tanto, los los hertz. hertz están relacionados con el cerebro, con campos electromagnéticos, y la cámara Kirlian, que está enfocada en una sensibilidad más alta, puede leer tus campos magnéticos. Pero no por eso te van a dar una terapia Espiritual. espiritual y diciéndote que se te va a modificar. O sea, hay que saberle y hay que dejarlo. Ahora, pues si crees y el otro lo está haciendo de buen corazón y crees lo que te está diciendo y te pones bien, dale, güey. Sin embargo, ahí no podemos estar hablando de que es un trabajo profesional o de ciencia. Y esto yo lo sé porque lo he investigado. Digo, tenía mi cámara Kirlian y checábamos cosas y había gente especialista en eso y había gente especialista y te estoy hablando de los años 90, o sea, hace ya un buen rato, y veíamos y yo estaba ahí viendo y, oye, sí, no, y el registro acá, sí, a ver, sácalo y acá y todo. Entonces yo veía y decía, pues sí está muy interesante, pero me faltaba pues que eso estuviera bien amarrado con la parte científica, con la parte de la medición, con la parte de repetición, con la parte biológica, con la parte de la relación sintomatología, con la psique, o sea, con lo biológico, la psicofisiología. Y eso fue lo que hizo que se desarrollara parte de la psicología endocéntrica. Y entender
que el espíritu no es algo que esté ahí, o sea, es algo que también tiene que ser educado, tiene que ser cuidado por nosotros mismos, así como la psique y así como nuestro cuerpo. Digo, hay unos que no nos alcanza para cuidar el cuerpo, menos la psique, pues el alma, pues menos, ¿verdad? Ok, no sé si quieres agregar algo más, Hugo. No, yo creo que lo único en cuestiones de la espiritualidad no es un proceso que tenga que ver ni con religión, ni con Dios, ni con doctrinas, ni filosofías espirituales. La espiritualidad es algo que es inherente al ser humano y que es la resultante de todos los procesos intangibles, que es la cognición, la metacognición, los pensamientos, los recuerdos, las experiencias que van modificando o van dando como resultante la parte del espíritu. Si quieres modificar parte de tu espíritu y estar mejor contigo mismo, necesitas empezar a observar tus procesos que son intangibles. Cómo ves al mundo, cómo te ves en el mundo, percibes algo y qué es lo que experimentas, ya dónde te llevas con eso. Y en esos procesos que son un poco más observables, más medibles, vas a poder ir modificando, vas a ir pudiendo entender primero que nada tu espíritu, por qué es el espíritu. ¿Sí? Una persona que se levanta en la mañana con espíritu chingativo, que a todos nos ha pasado, que te levantas, metes los ojitos y empiezas a ver a quién jodes, ese es el espíritu, ¿sí? Y si no conoces cómo son los patrones que tienes de tu espíritu, pues yo creo que lo primerito que hay que hacer es observar cómo llegas a esos resultantes, qué haces, qué tomas, con quién vas, a qué haces, qué platicas, si vas al cine, si vas a esto, si te desvelas y tomas. Todas esas cosas habituales te conforman un espíritu. ¿Quieres modificarla? Tienes que modificar todas esas cosas. Ok, bueno, muchísimas gracias. La verdad es que este tema, pues, muy interesante porque hoy en día afuera estamos viendo que están buscando cómo elevar la espiritualidad, cómo ser más espirituales y bueno, ya el día de hoy vimos que no se trata de ser elevar, más espiritual. no, se trata de contactar con ella. Bueno, pues muchísimas Gracias, gracias. Fer. Gracias, Hugo, y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.